Hay muchas leyendas detrás de este lugar. La Orden de los Caballeros Templarios estuvo de alguna forma vinculada a este castillo. O sea, a mí me parece increíble que pudiesen construir algo tan maravilloso como esto. No es una protección muy tecnológica, pero sí bastante efectiva. Fue dinamitado nada más y nada menos. Hola amigos, bienvenidos a una nueva aventura. Nos encontramos en el día de hoy nada más ni nada menos que en el municipio de Torija. ¿Dónde se encuentra Torija? Torija pertenece a la comuna de Castilla de la Mancha, la misma del Quijote, sí. Y esta comuna queda aproximadamente, para que te ubiques, a unos 40 minutos de la ciudad de Madrid, la capital de España. Y nos encontramos aquí porque queremos descubrir la historia y los secretos detrás del castillo de Torija, que se encuentra por estas calles históricas en algún lugar. Así que hoy día vamos a ir en busca de esa magnificente estructura y vamos a estar hablando de todo lo que está detrás de su historia, de su construcción y también de sus características, que son bastante especiales. Bueno, aquí en esta calle, que es súper bonita, les quiero dar un poco de contexto de la época de este castillo. Este castillo se dice, porque no se sabe a ciencias ciertas, que se construyó entre el siglo XII y el siglo XV. A lo largo de su historia, este castillo ha pertenecido a diferentes familias, siendo una de las familias más destacadas la familia Mendoza, que dicho sea de paso, fue una de las últimas familias dueñas del castillo de Torija. Luego de eso vinieron las guerras napoleónicas y también ocurrieron un par de sucesos que vamos a estar comentando más adelante en el video. Por este motivo, porque no está muy claro quién construyó el castillo, quién fue el primer dueño, hay muchas leyendas detrás de este lugar y una de esas tiene que ver nada más ni nada menos que con la Orden de los Caballeros Templarios. Hasta suenan las campanas. Otra de las cosas importantísimas con respecto a este castillo es su diseño, porque se dice que entre el siglo XII y el siglo XV los castillos dejaron de ser considerados simplemente como una fortaleza defensiva para defenderse de los enemigos en los diferentes ataques, sino que desde ahí se empezó a tratar de incorporar mucho más confort y también algunos elementos de diseños como ventanas y otro tipo de características que vamos a estar viendo. Bueno, y aquí entonces vamos ya llegando. Miren esa preciosura, miren qué hermoso se ve ese castillo, es súper grande. Mira, no te lo puedo creer cómo se ve eso, fantástico. No les puedo explicar la magia que se siente que en un lugar como este, tan pequeño como Torija, que si bien pueden ver ahí, tenemos la plaza central de Torija, a este costado tenemos el ayuntamiento, algunos departamentos o casas residenciales, y aquí encontramos este tremendo castillo. Podemos ver ahí, tenemos la entrada principal del castillo. Aquí afuera, por lo que yo veo, si se fijan, en esta zona hay concreto que probablemente se incorporó en la remodelación, porque generalmente los castillos acá, también para evitar, y por eso está el puente ahí, para evitar que tropas enemigas ingresaran con facilidad, lo que tenían los castillos acá era una piscina, una especie de piscina, ¿cierto?, de pantano, profundo, para que los enemigos cayeran ahí y no pudieran llegar tan fácilmente a la puerta. Aquí podemos ver el puente, que también obviamente lo cerraban, y aquí podemos ver la puerta principal. Llegamos justo al sonido de las campanas de la iglesia que se ve por allá, así que vamos a esperar un momento para poder seguir con el video, porque si no van a seguir sonando las campanas. Esta escalera que nosotros podemos ver aquí a mis espaldas es una de mis estructuras favoritas dentro de este castillo. Yo diría que de los castillos en general. ¿Por qué?
Porque resulta y acontece que esa escalera lleva directamente a esa puerta que ustedes pueden ver ahí, que es la puerta de acceso a la torre de homenaje. ¿Qué es la torre de homenaje? La torre de homenaje es esta parte del castillo, que la vamos a poder ver ahí en pantalla en una toma mucho más amplia, y es la parte más importante del castillo porque ahí es la residencia del dueño del castillo, sea un señor feudal, sea un rey, sea quien sea. Entonces, ¿qué es lo fascinante acerca de esta estructura? Lo que sucede es que esta escalera que ustedes pueden ver acá está construida completamente de madera, y eso no es al azar. Pasa que cuando los castillos están siendo invadidos, esta torre del homenaje se encuentra en una estructura separada, mucho más elevada y más protegida que el resto del castillo. ¿Para qué? Para que quienes viven ahí, el señor feudal, ¿cierto?, esté protegido en caso de una invasión. Y ustedes podrán decir, bueno, si la escalera está ahí, simplemente es subir y botar la puerta, pero no. Resulta que en caso de un ataque donde hay que pensar rapidísimo, lo que se hace es botar completamente la estructura de la escalera para que nadie pueda acceder a esa puerta y así se encuentren protegidos quienes están dentro de la torre del homenaje. No es una protección muy tecnológica, pero sí bastante efectiva. Bueno, nos vamos a acercar un poco para poder verla con mayor detalle. Obviamente está protegida por unas vallas porque lo que estoy viendo es que la escalera de hecho está rota. Si pueden ver ahí, se ve que está bastante desgastada, con bastante humedad. De hecho está un poco sostenida por este gancho de metal que está ahí anclado a la pared. El mango también, la baranda, está destruida. Me parece fascinante esta tecnología. Si nos podemos acercar un poquito más, miren qué vieja está la escalera, toda aquebrajada, a muy mal traer. Sin embargo, el balcón se mantiene casi intacto. El balcón al parecer no tiene absolutamente ningún vestigio de destrucción, solamente la humedad, los hongos normales por el tiempo, por el paso del tiempo, y ahí está la puerta de entrada a esta torre que se conoce, como yo les decía, como la torre del homenaje. Fíjense qué increíble es estar aquí abajo del castillo, mirarlo hacia arriba. Es una estructura bastante imponente. Aquí tenemos la escalera de cemento que lleva a la escalera de madera, ¿cierto? Y si se fijan, la estructura está completamente desnivelada, chueca, y allá en el centro se rompieron un par de escalones, y algo que me parece muy particular, y yo creo que es porque esta escalera tenía que ser destruida en caso de ataque, es que no hay ninguna estructura ni de madera, ni de acero, ni de piedra que una la escalera, a excepción, ¿cierto?, del balcón, que una esta escalera con la muralla. Me imagino que obviamente en caso de ataque, al no estar la escalera pegada a la muralla, era mucho más fácil derribarla en modo de defensa. Bueno, y otro de los datos importantes que no se puede dejar de mencionar es que tienes que suscribirte a este canal, tienes que darle like a este video si te gustó, comenta también, ayúdame a seguir creciendo para que podamos seguir revisando estos lugares históricos de España. La mayoría de los castillos poseen esta estructura que está aquí a mis espaldas, que se conoce como torre, que dicho sea de paso, en la Edad Media se utilizaban para arrojar cosas al enemigo como líquidos, también se utilizaban para obviamente disparar los arcos, las ballestas. Este castillo tiene la particularidad de que tiene 3 torres. Esta que está a mis espaldas, aquí a mi lado izquierdo, y la tercera que está por el otro lado del castillo. Y la cuarta no existe porque ahí está lo que estábamos viendo hace un rato, que es la torre de homenaje.
Otro elemento muy interesante que tienen estos castillos son esas rendijas muy delgadas que, si ustedes se fijan, se encuentran sobre casi toda la estructura. A estas pequeñas rendijas se les conoce como saeteras. ¿Y para qué sirven? Para disparar flechas de arco, ¿cierto? Y también ballestas. Entonces, cuando el enemigo se aproximaba acá a los castillos, a través de esas rendijas, ¿cierto?, los arqueros, los ballesteros, se colocaban ahí para que no se les pudiera herir, como son muy delgadas, y se ponían a dispararle al enemigo. Había otras rendijas que se fueron incorporando más con el tiempo, que son un poco más cuadradas y que era para, obviamente, disparar armas de fuego, cosas que para la Edad Media todavía no existía. Así que solamente teníamos para los arcos y para las ballestas. Ya nos encontramos en el otro lado del castillo. Como pueden ver, ahí está la torre de homenaje, y aquí está la tercera torre que yo les comentaba hace un rato, que completa el conjunto. Pueden ver que tal vez esas ventanas que están ahí era lo que yo les decía, por donde disparaban armas de fuego, ya en los siglos donde había un poco más de tecnología y se podía tener armas como cañones, por ejemplo. Bueno, de hecho, fíjense ahí hay una rendija que es bastante delgada. De hecho, también está bastante abajo. Yo con la mano debería aproximadamente alcanzar un poco ahí arriba. Debe estar aproximadamente a unos 2,5 metros. Bueno, y cuando hablamos de los castillos, un elemento fascinante es cómo los construían. Porque en ese tiempo obviamente no existía la tecnología del hormigón, del cemento, no existía nada de eso. Entonces tenían que ingeniárselas con tecnología de la época, la tecnología de la época, para que estas estructuras enormes, después de siglos, aún siguieran en pie. Entonces, en esos tiempos, utilizaban la técnica de mampostería. ¿Qué era la mampostería? La mampostería era simplemente, digo simple, colocar una piedra sobre la otra, y sobre la otra, y sobre la otra, y así construir la estructura. Y en esos tiempos, lo que usaban para rellenar estos espacios que quedaban entre las piedras probablemente era cal y arena, así como los egipcios, por ejemplo, así como los romanos, cuando hacían sus construcciones, probablemente utilizaban una mezcla similar. Y lo más impresionante es que las piedras ni siquiera están como completamente planas. Si se fijan acá, las piedras están sobresalientes, no tienen como una forma homogénea. Sin embargo, la estructura y las estructuras tenían mucha durabilidad. O sea, a mí me parece increíble que pudiesen construir algo tan maravilloso como esto, simplemente poniendo una piedra atrás de otra. Por supuesto que para construir estas estructuras utilizaban muchísima mano de obra, muchísimos expertos en su campo. Había gente, por ejemplo, que era experto en alisar las piedras para obviamente poder ponerlas en bloque una tras otra. Bueno, aquí también tenemos las escaleras de piedra completamente construidas probablemente bajo la misma técnica. La superficie. Y por acá sigue un camino que va hacia la otra torre. Ahora estamos en el lado opuesto a las dos torres que les mostré al principio. Otra de las cosillas interesantes que les puedo contar sobre la historia de este castillo es que durante la Guerra de la Independencia contra los franceses, este castillo fue dinamitado nada más y nada menos que por Juan Martín Díez, más conocido como el Empecinado, un héroe nacional de España. Y la razón de por qué lo dinamitaron es muy sencilla. Al destruir el castillo, los franceses no podían tomarse esta zona, este lugar, y por tanto eso evitaba el avance de sus tropas. Así que lamentablemente, por el bien de las tropas españolas, esta estructura tuvo que ser sacrificada.
También existe una leyenda que habla de que la Orden de los Caballeros Templarios estuvo de alguna forma vinculada a este castillo, porque en esos siglos, en la Edad Media, ellos lo que hacían en esta zona era proteger precisamente el paso entre las comunidades de Aragón y de Castilla. De todas maneras, eso no está 100% corroborado. Se sabe que la Orden de los Caballeros sí estuvo acá en España, en esta zona, por ahí por el siglo XII, pero se desconoce si realmente ellos tuvieron algo que ver con la construcción de este castillo, el castillo de Torija. Lamentablemente este castillo pasó muchísimas batallas, muchísimas destrucciones, y una de ellas, una vez más, fue la batalla de Guadalajara durante la Guerra Civil Española. Otro hecho histórico que contribuyó a la destrucción, al deterioro de este castillo. Y lamentablemente por todos esos hechos históricos es que hoy día el interior, la estructura interior del castillo prácticamente no existe, solo quedan sus murallas. La buena noticia es que después de todas esas batallas, después de tanta destrucción, finalmente en el año 1962 se realizó la última restauración de este castillo, algo que fue impulsado por la Diputación de Guadalajara. Y es por eso que hoy día en el interior del castillo, donde se encontraba el patio de armas, que era donde estaban los almacenes, las guardias, las cuadras, podemos encontrar diversos museos gracias al CITUC, que es el Centro de Investigación Turística de la provincia de Guadalajara. Sin embargo, aún podemos ver vestigios del interior de este castillo. Todo esto era el patio de este castillo. Podemos ver que la estructura se mantiene casi intacta después de su restauración. Podemos ver algunas de las ventanas ahí arriba, ¿cierto? El murallón que protegía toda la parte del patio. Y ahí podemos ver la torre del homenaje, ¿cierto? Esa puerta que está ahí, obviamente es una puerta de acero, corredera. Creo que esa puerta se puso por ahí por los años 60, cuando lo volvieron a restaurar. Pero todavía vemos las ventanas que se encuentran aquí en el castillo, que como les había comentado anteriormente, fueron un poco pioneras como en cuanto al diseño de estos castillos, que no solamente ya actuaban como una especie de fortaleza de defensa, ¿cierto? Sino que también empezaron ya en esa época, empezaron a incorporar el diseño, digamos, a los castillos. Bueno amigos, hemos hablado del diseño de este castillo, de sus características, de su historia, que es aún más importante y fascinante, desde el empecinado hasta la Orden de los Caballeros Templarios, y sabemos que este castillo todavía nos guarda muchos secretos que en algún momento esperamos poder descubrir. Hasta aquí el video de hoy. No te olvides suscribirte al canal, dame un like si te gustó este video y también comenta qué otros lugares de España te gustaría conocer. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Tan, tan, tararán, tan, tararán.